Como nos lo comenta Ray Kurzweil, en el principio, después del Big Bang, se crearon las leyes de la física, o se creó la física. Y posteriormente la misma física creó a la química, y esa química dio origen a la biología. La biología empezó con organismos unicelulares, a sistemas más complejos, y dio origen a la neurología, y la neurología al córtex, a los disparos neuronales y por ende a las ideas creativas y a los momentos eureka. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio UDEM 90.5, Economía de las Ideas, y para el tema de hoy nos gustaría hablar de las tendencias o de las épocas hacia el nuevo proceso de la evolución, analizar un poco también el camino que nos ha llevado la evolución en este planeta y también las 6 megatendencias que encuentra el Foro Económico Mundial en relación al aspecto de la tecnología, que como sabemos está cambiando nuestras vidas de forma constante, de forma diaria. Bueno, entrando en tema, hablamos en su libro Ray Kurzweil, The Singularity is Near, de las 6 épocas rumbo a la singularidad. Como sabemos, hemos estado inmersos en un proceso evolutivo y que nos gustaría que este mismo proceso evolutivo que derive en sistemas o en vida inteligente se pudiera replicar en otros lugares del universo. La primera época, como lo hablamos en una síntesis al principio de esta colaboración, es la física y la química, y la información estaba en las estructuras atómicas. La época 2 es cuando la información está en el ADN, en el DNA, como también lo vemos en toda nuestra exploración genética que estamos realizando. La época 3 es que la información está en los patrones neurológicos, en las ideas, en los momentos creativos, en nuestros disparos neuronales. La época 4 es el refuerzo que tienen estos disparos neuronales con la tecnología, con la información sustentada en el software y en el hardware. En la 5 es cuando se convergen o se fusionan la inteligencia humana y la inteligencia de la tecnología. Es donde la biología se integra de forma exponencial a la tecnología que hemos desarrollado nosotros los seres humanos. Como lo vimos, podíamos contener cierta cantidad de información en nuestros cerebros gracias a las circunvoluciones, a nuestras cantidades de neuronas, a los disparos neuronales, a la fijación que teníamos ahí. Posteriormente empezamos a difundir el conocimiento contándolo a otras personas, quienes a su vez lo volvían a transmitir a las nuevas generaciones, pero vimos que no era suficiente, entonces desarrollamos la escritura y de ahí vino una evolución exponencial en este sentido, y ahora con los bits y bytes que podemos guardar en cualquier dispositivo, por pequeño que sea, en la nube, pues podemos potenciar todavía más nuestra evolución. Y como vemos, entonces ligamos lo que está sucediendo en la biología, que hemos copiado mucho de la evolución biológica a nuestra tecnología, pero ahora sustentamos nuestra propia evolución sobre la evolución tecnológica, convergiendo en una sola. Y la época 6 es cuando el universo, bueno, como dice Ray Kurzweil, despierta y los patrones de materia y energía se saturan con la inteligencia y los procesos de inteligencia biológicos y tecnológicos que tenemos. De nueva cuenta, haciendo una breve mención de cómo surgimos, vemos que todo este camino hacia este momento en donde nos encontramos es que, bueno, se dio el Big Bang, se crearon los primeros organismos unicelulares, como vimos en algún momento, salimos del agua con pequeños anfibios, recordamos también a los dinosaurios, grandes criaturas que habitaron el planeta, seguimos evolucionando hasta convertirnos en formas un poco más adaptadas al ecosistema, con nuestros parientes los primates,
y hasta desembocar en el Homo sapiens, nuestros disparos neuronales, a ver cómo podíamos intercambiar conocimiento, a ver que constantemente estábamos absorbiendo conocimiento y a ver que constantemente podíamos transmitir ese conocimiento como lo intentamos hacer con estas breves colaboraciones. Entonces, bueno, surgió la vida, las primeras células eucariotas, como nos lo comenta Ray Kurzweil, luego los organismos multicelulares, la explosión cámbrica, los reptiles, los mamíferos, los primates, los primeros homínidos, nuestros ancestros que empezaron a caminar de forma erguida. Desarrollamos el lenguaje hablado, después el lenguaje escrito, la agricultura, el arte, la rueda, los estados, las ciudades-estado, la impresión, después el método experimental, el método científico, aplicamos la ciencia a la revolución industrial, después el teléfono, la electricidad, el radio, la computadora personal, y ahora, pues como estamos viendo, computadoras como DeepMind, Deep Blue, en donde estamos tratando de que ellas converjan. Primero una que guarde todo el conocimiento que tenemos para que cuando consultemos sea más fácil adquirir o hacer una minería de datos muy rica y podamos encontrar la mejor respuesta a nuestras peticiones. Y la otra es ver cómo funciona la inteligencia para replicarla en nuestra tecnología y después poder migrar entonces nuestros disparos neuronales biológicos a los disparos neuronales computacionales, si es que podemos llamarlos desde esa perspectiva. Por otro lado, siguiendo avanzando, el Foro Económico Mundial en su escrito Deep Shift, Technology, Tipping Points and Societal Impact, donde habla sobre los puntos que son motivo de inflexión o de transformación para nuestra sociedad, vemos que hay 6 megatendencias claras e identificables por el Foro Económico Mundial. La primera es la gente y el Internet. Es decir, cómo la gente se conecta con otros, cómo se transfiere la información en todo el mundo y se va transformando con la combinación de diferentes tecnologías. Se tendrán entonces tecnologías que sean implantables, usables, como lo podemos ver con los relojes, los celulares, los lentes y demás dispositivos, y que pueden aumentar la presencia digital de cada una persona y la forma en que interactuamos no solamente entre nosotros mismos, sino con otros objetos. La computación, número 2, comunicación y el almacenamiento en todo tiempo y en todo lugar. Se ve que sí sigue caminando el rápido declive del tamaño y costo de la conectividad computacional y el crecimiento exponencial del acceso al Internet, en donde podemos tener obviamente incorporación a la nube y tener acceso a todos nuestros archivos en todo momento y todo lugar, y podemos observar eso tranquilamente con cualquiera de nuestros celulares. Luego, la Internet de las cosas, y es que cosas más pequeñas, más baratas, tendrán sensores inteligentes que se introducirán en nuestros hogares, en nuestra ropa, en nuestros accesorios, en las ciudades, en el transporte, en las redes de energía y en los procesos de manufactura para estar en comunicación y hacer más eficiente todo lo que estamos produciendo. Obviamente la inteligencia artificial y el Big Data, como lo decíamos, bueno, por un lado tenemos a la computadora desarrollada por IBM, en donde están buscando constantemente que maneje una gran cantidad de información, e incluso ahorita se está buscando que asesore a los médicos para que sea un diagnóstico un poco más acertado con toda la información documental que se tenga en la red de redes y de tomar mejores decisiones, así como lo que está haciendo Google de tratar de entender cómo funcionan los disparos neuronales en una mente tradicional de un ser humano y replicarla, tratar de entenderla y hacer una inteligencia artificial, como también lo hemos visto en varias películas como Ex Machina. Entonces es la digitalización exponencial de la información para todos, en todo momento, en todo lugar, para tener una sofisticación en la resolución de problemas y de tener software que pueda
adecuarse como traje a la medida para no solamente resolver el problema, sino aprender de ese problema, evolucionar y avanzar, que es como funciona la vida. Hemos visto que la vida no empieza de cero, sino empezó de cero a trabajar, creando organismos unicelulares, luego multicelulares, y a partir de eso construye en base a lo que tiene, es decir, tenía estos grandes sistemas complejos como los dinosaurios, y bueno, cuando la vida en el planeta ya no fue apropiada para ellos, que hubo una extinción masiva, bueno, vio que organismos un poco más pequeños, más compactos, trabajando en el cerebro, pudo abrirse paso de nueva cuenta. Es decir, la vida siempre se sigue abriendo paso hasta que obviamente llegamos, bueno, a la explosión cerebral con seres más inteligentes que nos ponen en ejemplo que el tamaño no está ligado directamente proporcional a la inteligencia. Pueden ser seres más pequeños, más compactos, limitando un poco entonces que el cerebro se ocupe en las funciones vitales y que se ocupe más en las funciones creativas de exponenciación hacia la evolución de la propia especie, construyendo en base a lo que ya había. Mutaciones también muy importante para esa construcción de nuevos seres. Después, la economía de compartir y de la distribución de la confianza. Entonces, el Internet está transformando todas nuestras redes y las plataformas sociales y los modelos económicos. Entonces, se están creando nuevos activos basados en nuevas eficiencias, nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades de autoorganización, en donde, como siempre, estamos viendo que el poder de una idea es más potente o crea más mercados que las materias primas, como puede ser el petróleo, con la comparación de las redes sociales, en este caso Facebook, por ejemplo, o Twitter. Y después, la digitalización de la materia. Los objetos físicos están siendo impresos con materia prima, por ejemplo, con impresiones en tercera dimensión, que van a transformar todos nuestros procesos de manufactura y también van a crear nuevas oportunidades para la salud de todos nosotros. Pues podemos a lo mejor tener réplicas de, al principio, tejido, hueso, tal vez, ¿por qué no?, de algunos órganos mediante esta impresión en tercera dimensión apoyada a la medicina. Entonces, estamos viendo que en la actualidad nuestra evolución, que empezó de forma biológica a partir del Big Bang y viendo cómo las mutaciones creaban organismos más adaptables a las condiciones que teníamos enfrente, y obviamente esa competencia ligada también a la inteligencia maquiavélica de enfrentarnos con otros seres que también querían apropiarse del planeta, todo el cúmulo de homínidos que hubo, hasta que aparentemente nos podemos erigir, entre comillas, como la especie dominante, aunque la realidad es que somos solamente una rama más de ese gran árbol de la evolución. Ahora nos tenemos que apoyar en la tecnología para implementar, aumentar nuestras capacidades y migrar hacia una nueva etapa de evolución tecnológica ligada a la biológica, donde seguramente nuestros disparos creativos serán más productivos, pues tendremos acceso a una vasta red de información interconectada a través del Internet, a través de la inteligencia artificial, pero siempre con ese miedo de que la propia inteligencia artificial tome conciencia de que el ser humano puede ser en verdad más un problema que una solución al planeta y una forma compleja de controlar en todo el universo. Tal vez sería interesante poder encontrar, como lo hemos dicho, otra civilización inteligente, ojalá más inteligente que nosotros, en un punto muy superior, pero existe obviamente también dos vertientes, una que sean tan inteligentes, pero no al grado extremo de la inteligencia pura, todavía tengan ese deseo de conquista, es decir, todavía los domine más su deseo de conquistador versus el deseo de explorador, y tengamos o sucumbamos ante la historia, como ha pasado en este planeta, que la civilización más avanzada domina o esclaviza a la menos avanzada. Pero como decía mi buen amigo el licenciado Juan Roberto Zavala, si encontrásemos una civilización realmente avanzada con inteligencia pura, serían más exploradores que conquistadores, que es lo que soñamos ser nosotros los seres humanos, en donde realmente no les interesaría conquistarnos, sino más bien
intercambiar información, intercambiar conocimiento y tal vez unirnos para un progreso en conjunto que fuera provechoso para ambas culturas, para ambas especies, para ambas civilizaciones. Bueno, los dejo con estos pensamientos, con estas tendencias que estamos viendo. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio 90.5, y como siempre los invitamos a visitar el sitio economiadelasideas.mx. Nos vemos en la siguiente.